Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? En este video vamos a hablar un poco del famoso integrado 5.5 en sus dos configuraciones, tanto monoestable como astable. Este circuito que he diseñado está en la configuración astable, la cual nos permite tener a la salida una onda cuadrada, y la estamos utilizando para hacer la conmutación de los dos LEDs azules. En este circuito podemos variar la frecuencia de salida de nuestro circuito integrado mediante el potenciómetro. Si nosotros giramos el potenciómetro, vamos a aumentar la frecuencia de oscilación de nuestra onda cuadrada. Como podemos apreciar, los LEDs ahora están conmutando de manera más rápida debido a la frecuencia. Todo esto gracias a la configuración astable, como ya dije, la cual básicamente consiste en el arreglo de resistencias y el condensador que tenemos aquí. Bueno, entonces ahora voy a explicar un poco de teoría. Ya, entonces vamos a hablar de la configuración en estado astable para nuestro integrado 555. Multivibrador. No presenta un estado estable, entonces va conmutando entre estados altos y bajos en un determinado tiempo. La frecuencia de conmutación depende básicamente de la carga y descarga del condensador. Características principales del 555. La tensión de alimentación va de 4.5 voltios a 18 voltios aproximadamente. La corriente máxima de salida que nos ofrece el pin 3 es de 200 mA también aproximadamente. El voltaje de umbral, sus valores estándares que podemos utilizar es de 3.3 voltios a 5 voltios, pero nosotros podemos ir variando estos voltajes de acuerdo a lo que queramos obtener a la salida. La corriente de umbral sí es de 30 mA. Este es el diagrama de pines del 555, el cual lo podemos extraer del datasheet, el cual nos dice que el pin 1 es tierra, el pin 2 es de disparo, el pin 3 es la salida de nuestro circuito, el pin 4 es el reset, el pin 5 es el control de voltaje, el cual, como ya dije, puede ser de 3.3 a 5, dependiendo de cómo queramos usarlo. El pin 6 es umbral, el pin 7 es la descarga, por donde vamos a descargar el condensador, y por último el pin 8 es el pin de alimentación de nuestro circuito. Lo que hay que tener en cuenta en el circuito monoestable es el tiempo de carga, que es siempre mayor al tiempo de descarga. La carga y descarga del condensador generan una onda diente de sierra. Entonces, para nuestra onda cuadrada que vamos a obtener a la salida de nuestro circuito astable, que es un circuito clásico que se usa para la conmutación o pulsos de salida, es la siguiente, ¿no? El periodo total va a ser igual al tiempo en alto más el tiempo en bajo, donde el tiempo en alto es igual a 0.7 por la sumatoria de las dos resistencias multiplicadas por la capacitancia en nuestro circuito de nuestro condensador, y el tiempo en bajo va a ser 0.7 por la resistencia 2 multiplicado por la capacitancia del condensador. Entonces, aquí tenemos ya nuestro circuito en estado estable, ¿no? El cual por la salida nos va a generar una onda cuadrada, la cual va a ir a una determinada frecuencia. Esto nos va a servir para la conmutación de nuestros dos LEDs. Cuando la onda esté a nivel bajo, entonces este pin de salida se va a comportar como tierra. Entonces, como tenemos este LED alimentado a 9 voltios, de allí a su resistencia limitadora de corriente y el LED, entonces estaremos cerrando el circuito y entonces se va a encender este LED. Después, cuando la salida pase a nivel alto, entonces vamos a tener 9 voltios aquí, porque el pin 3 nos va a dar un voltaje de salida casi igual al voltaje de alimentación. Entonces 9 voltios aquí y 9 voltios aquí, se va a anular este circuito. Y lo que va a pasar es de que vamos a tener un voltaje alto a la salida. Ese voltaje alto va a estar en este punto. Se va a ir por la resistencia limitadora de corriente hacia el LED. Y como el LED está a tierra, se va a encender. Luego en el siguiente ciclo va a estar a nivel bajo y se enciende este LED y así va conmutando entre los dos. Ahora, este condensador que ponemos aquí en el pin 5 es para la configuración estable, el cual va a anular el voltaje de control del pin 5. Funcionamiento del circuito estable. El condensador C1 se encuentra cargándose y descargándose continuamente. Cuando se carga es a través de las resistencias R1 y R2, el condensador que tenemos aquí. Y cuando se descarga solamente lo hace a través de la resistencia 2, esto debido a que está conectado al pin 7. Ya, entonces cuando el condensador se está cargando o llega a cargarse hasta aproximadamente 2/3 del voltaje de alimentación. Cuando el condensador se está cargando, la salida está en nivel alto, mientras que cuando se está descargando la salida está a nivel bajo. La frecuencia que puede generarse con este circuito es de 0.01 Hz hasta 500 kHz. Esta es la fórmula para nuestro oscilador, ¿no? La cual nos dice que la frecuencia va a ser igual a 1.44
entre la resistencia R1 por 2 veces la resistencia 2, y todo esto multiplicado por la capacitancia del condensador para este circuito. Entonces, ahora vamos a hallar a la frecuencia a la cual nuestro circuito está conmutando para el encendido y apagado de los LEDs. Entonces, reemplazando datos, podemos obtener que la frecuencia a la cual está conmutando nuestro circuito es a 0.48 Hz. Entonces ahora hallamos el tiempo en alto. El tiempo en alto reemplazamos en la fórmula. Entonces tenemos 0.7 por la resistencia 1 más la resistencia 2, todo multiplicado por la capacitancia, y eso nos da un valor de 1.4 segundos. Y el estado en bajo nos va a dar un tiempo de 0,7 segundos. Como podemos apreciar, para el modo estable siempre el tiempo en alto es mayor al tiempo en bajo. De allí sumamos los dos tiempos y hallamos el periodo, el cual es de 2.1 segundos. Ahora vamos a pasar a la simulación de este mismo circuito para ver tanto la señal de voltaje que tenemos en el condensador como a la salida de nuestro circuito. Bueno, en esta parte ya tenemos implementada nuestra simulación para el modo estable del circuito integrado 555. Como podemos apreciar, todos los componentes, tanto resistencias como los condensadores, son fáciles de encontrar y muy baratos de adquirir. Aquí en la gráfica podemos apreciar dos señales, una en color verde y otra en color rojo. La señal de color rojo es el diente de sierra producido por la carga y descarga del condensador, mientras que la señal cuadrada de color verde es la señal de salida que nos ofrece nuestro integrado 555. Como habíamos dicho en teoría, el voltaje de carga del condensador alcanza los 2/3 del voltaje de alimentación. En este caso, nuestro voltaje de alimentación es una batería comercial de 9 voltios. Entonces 2/3 de 9 nos da 6, y es el punto máximo al cual nuestro diente de sierra alcanza, como vemos en la gráfica. Mientras que la salida, que es el pin 3, nos está dando la onda cuadrada. Esta onda cuadrada, si nos damos cuenta, está cargándose o está en nivel alto, mientras que la carga del condensador es positiva. Mientras que la carga del condensador es negativa o se va descargando, nuestra salida pasa a nivel bajo. Si podemos apreciar, en ese momento se está cargando, ahora descargando, cargando, descargando. Esa es la conmutación que nos ofrece nuestro circuito. Mientras que se carga, nivel alto, mientras que se descarga, nivel bajo. Ese es el ciclo de oscilación que tiene nuestro circuito. Ahora, ¿qué más? Habíamos dicho o habíamos calculado que el tiempo en alto de nuestro circuito era de 1.4 segundos, mientras que el tiempo en bajo era de 0.7. Como podemos apreciar también en la gráfica, nos damos cuenta que estos valores son verdaderos, ya que el tiempo en alto es mucho mayor al tiempo en bajo. También apreciamos cómo va conmutando nuestros LEDs a medida de que vamos conmutando la señal. Ahora también podemos ver el flujo de la corriente, no sé si se aprecia, como también podemos ver el estado normal. Bueno, de esta manera hemos implementado la simulación y hasta aquí queda esta parte del video. Gracias. Bueno, por último le hemos hecho una pequeña modificación a nuestro circuito en configuración estable, agregándole el potenciómetro que tenemos aquí. Es la misma configuración, pero le hemos añadido el potenciómetro, ya que este potenciómetro nos va a permitir variar la frecuencia sin necesidad de estar sacando una resistencia. Simplemente giramos el potenciómetro y esta va a permitir de que la carga y descarga del condensador cambie. Y eso permite a la vez de que la señal de salida tenga frecuencias distintas, las cuales van a ir desde valores ya calculados. Entonces estamos utilizando una resistencia de 6.8 kiloohmios, una resistencia de 1 kiloohmio, un potenciómetro de 100 kiloohmios, una batería convencional, el circuito 555, diodos LEDs, en este caso estoy usando de color azul, y las resistencias delimitadoras de corriente de 220 ohmios para cada LED. En este caso no le estoy poniendo el condensador que debería poner en el pin 5 para el control de voltaje. Ese condensador que le podemos añadir es de 100 nanofaradios. Podemos agregarlo para que no se filtre el ruido. Por último, ya tenemos aquí el circuito implementado. Están las resistencias, el potenciómetro, el condensador, las dos resistencias limitadoras, los LEDs y los puentes que estamos haciendo. Vuelvo a poner el diagrama esquemático si es que lo quieren implementar. Vamos a proceder a hacer las últimas pruebas. Vamos a variar ahora la frecuencia, vamos a reducirle el tiempo de conmutación. Estamos girando el potenciómetro y apreciamos de que los LEDs empiezan a conmutar de manera más lenta.
No se olviden de suscribirse y dejarme sus comentarios. Gracias.